Muy bien, entonces hoy vamos a continuar con el estudio que teníamos en el segundo libro de Samuel, o segundo de Samuel, ¿no es cierto? Y nos habíamos quedado en el pasaje o la historia que hablaba sobre la revuelta o, digamos, la rebelión de Absalón. Entonces nos habíamos quedado en que Absalón logró reunir un montón de gente y caminaba hacia Jerusalén para tomar la ciudad real, ¿no es cierto? Y David ante esa noticia decide huir, ¿no es cierto? Coge toda su gente y se va junto con sus soldados, se va al exilio, posiblemente hacia el Jordán, habíamos visto la anterior semana, ¿no es cierto? Se va hacia el Jordán y queda ahí, ¿no es cierto? En el camino se ve que Simei, bueno, Siba, el siervo ¿cómo se llama? De Ishboset, de Mefiboset. De Mefiboset le sale a dar algunas provisiones en un par de asnos, ¿no es cierto? Y después sale Simei a maldecirle a David y decirle bien hechito por asesino, básicamente, ¿no es cierto? Eso, entonces, en todo caso, el rey David sale huyendo de su tierra, de la capital, y en eso estamos, ¿no es cierto? Entonces nos habíamos quedado, fíjense ustedes, en el versículo 14, llegamos la anterior semana, 16-14 de segundo de Samuel, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver que, si Dios permite y nos llega antes, avanzamos hasta el 19 final, ¿sí? Podemos avanzar hasta el final del 19. Es un poquito bastante de leer, pero van a ver que es una sola historia y que si de pronto le cortamos por ahí, va a aparecer como inconcluso. Entonces la idea es poder leer hasta el capítulo 19, o sea, final del 19. ¿Sí? Ya les digo, parece bastantito, pero en realidad es fácil, ¿ya? Vamos ahí. Entonces, vale la pena decirlo. De aquí hay algunos episodios, por así decirlo, o algunas tramas, ¿no es cierto? La primera es que finalmente, como bien lo dirá de pronto en sus Biblias, Absalón llega a Jerusalén y toma el consejo de Aitofel, ¿no es cierto? Y el consejo de Usai, ¿no es cierto? Después, mientras tanto, de manera paralela, digamos, están los planes de David, digamos, de cómo se enteran este tema, o digamos, básicamente la preparación para la batalla. Porque la respuesta es, Absalón tiene que ir a acabar a David, y cómo se prepara la batalla. En el capítulo 18, en cambio, vemos cómo es la batalla como tal y la muerte de Absalón, básicamente, ¿no es cierto? Y todo aquello de cómo el rey David se entera de la muerte de Absalón, su hijo. Luego, en el 19, es cómo se va restaurando poco a poco el reino de David y cómo él regresa poco a poco a la ciudad, ¿no es cierto? Cómo él va regresando. Eso hasta ahí. Y de hecho, digamos, esto incluso no queda del todo concluido porque queda con una media tensión entre alguna parte del pueblo, y eso se va a ver reflejado en la última, digamos, en la última parte de toda esta historia, que termina con la sublevación de Seba en el capítulo 20. Pero hemos de tratar de terminar hasta el 19. Entonces, vamos a ver. ¿Ya? Dice, Dice así, la primera parte entonces de esta trama va hasta el versículo 14 del 17. Entonces vamos a ir leyendo. Y dice, y Absalón y toda la gente suya y los hombres de Israel entraron en Jerusalén, y con él Ahitofel. ¿Ya? Aconteció luego que cuando Usai Arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Usai, vive el rey, vive el rey. Y Absalón dijo a Usai, ¿es este tú? Así dice, ponen agradecimiento, pero no es agradecimiento, y dice Gesed. Diría, esta es tu lealtad, básicamente. Esta es tu lealtad, tu solidaridad para con tu amigo. ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Y Usai respondió a Absalón, no, sino que de aquel que eligiere al Señor, el Señor y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo y con él me quedaré. ¿Y a quién yo había de servir? No es a su hijo, como es servido delante de tu padre, así será delante de ti. Entonces dijo Absalón a Ahitofel, den su consejo sobre lo que debemos hacer. Y Ahitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre, porque que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba Itofel en aquellos días era como si se hubiese consultado, o si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. Entonces Aitofel dijo a Absalón, yo escogeré ahora 12,000 hombres, y me levantaré y seguiré a David esta noche, y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos, y lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey Sol.
Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre, y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Y dijo Absalón, llamen también ahora a Usai Arquita para que asimismo oigamos lo que él dirá. Cuando Usai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo, así ha dicho Ahitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Entonces Usai dijo a Absalón, el consejo que ha dado esta vez Ahitofel no es bueno. Y añadió Usai, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres fuertes, valientes, así que están con armadura, con amargura de ánimo, perdón, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. He aquí él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar, y si al principio cayeren algunos de los tuyos, quien quiera que lo hiere dirá, el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y aun el hombre valiente cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente, y los que están con él son esforzados. Aconsejo pues que todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Beerseba, en multitud como la arena que está en la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare, y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y si se refugiara en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas de aquella ciudad y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Y entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Usai y Arquita es mejor que el consejo de Ahitofel, porque el Señor había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara para que el Señor hiciese venir el mal sobre Absalón. Hasta ahí esta primera parte. ¿Qué ha pasado? Aquí, digamos, como les decía, hay que tener en mente todo lo que ya leímos la anterior semana. Acuérdense que cuando David iba huyendo, dos personas le salen al encuentro diciéndoles, llévame contigo. El uno es este, ¿cómo se llama este man? El Itai Geteo, es el uno, y el otro es este Usai. Al Itai le dice, vente, y vamos a ver que ya va a jugar un rol muy importante más adelante, este famoso Itai, y a este Usai le dice, tú no, tú te quedas, ¿no? Y este iba a ser el informante de David. Ahora, el asunto es que aquí vemos lo primero. Al parecer, Usai no era cualquier persona. Fíjense ustedes cómo se le denomina a él en el versículo 16. ¿Cómo se le llama a él? Usai Arquita, ¿qué? Amigo de David. Amigo de David. Ahora, esto al parecer era un título honorífico. O sea, era un título como decir el duque de, ya como decir el archiduque o el conde, como decir el amigo de David, o sea, el amigo del rey era una persona, un título honorífico, era una persona muy importante en la corte de David. Entonces por eso es que le dice, miren, tú no eres el amigo de David, así pagas a tu amigo. Entonces amigo era como un vínculo muy, muy alto, muy cercano. Entonces él le dice, no, yo sirvo al rey. Y aquí nótese que una vez más Usai va a ser una persona muy, muy inteligente. Que él es el que va a jugar un papel importantísimo en todo esto. Si es que él no estaba, la historia hubiera salido totalmente diferente. ¿Ya? Porque fíjense, aquí él es recogido como uno de los consejeros del rey. ¿De acuerdo? Siendo que Ahitofel era como decir la mano derecha de Absalón. Y esto lo vemos porque después de que se presenta Usai, sale Ahitofel y dice, bueno, ¿qué hacemos? Sale Absalón, digamos, y le dice, bueno, ¿qué hacemos? Y Ahitofel sabía las cosas y había un principio. Había un principio en la época que cuando un rey se iba, una forma de legitimar o demostrar de que el nuevo rey era legítimo era tomar a sus esposas. Y eso es lo que hace Absalón. ¿Ya? Eso es lo que hace Absalón. Entonces, hay dos razones aquí, digamos. La una política y, digamos, según las costumbres de la época, es que el nuevo rey, ¿ya? Se una, entiéndase, a las mujeres del antiguo rey. Entonces, cuando Ahitofel le dice, júntate con las 10 mujeres y que todo el pueblo lo vea, ¿ya? La razón es que, por un lado, la razón política es tú rompes vínculo con David, te haces abominable a él, te haces apestoso a él, y por otro lado también la razón implícita es que de esa manera él se legitimaba como el nuevo rey, porque se estaba acostando con las mujeres del rey. ¿Ya? Segundo, hay una razón bíblica igualmente que cuando el Señor le sentenció a David por el pecado con Betsabé, ¿no es cierto? Le dijo, lo que tú hiciste en público, lo que tú hiciste en privado, en oculto, tu enemigo lo hará saber
público. ¿Cuál es el asunto? ¿En dónde le ponen una tienda para que Absalón haga toda esta maravilla, entre comillas? ¿En dónde? Pues en el palacio. ¿En dónde? En la... ¿En dónde? A ver. Ajá, en el 22, ¿qué dice? Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado. Según se entendería, el mismo lugar desde donde David miró a Betsabé. ¿Ya? Entonces se cumple, digamos, la palabra y lo que David, hizo a escondidas, o sea, codiciarle y todo lo demás a una mujer que no le correspondía, su hijo lo iba a hacer a ojos de todo el mundo. Evidentemente, cuando ponen una tienda ahí, eso evidentemente no fue una cuestión así pública, pública, pública. No es que se hizo una escena ahí evidentemente transparente, sino que todos sabían que cuando ponen una tienda hay una talamera, digamos ahí, de un talamera, digamos un tálamo ahí, y van entrando las concubinas del rey, y el rey entra y todo lo más, entonces se entiende qué está pasando ahí. Claro, además que, digamos, era obvio, digamos, por todo el contexto. ¿De acuerdo? Entonces eso era por dos razones, como les decía. La una política, que era romper vínculos con David y ganarse el puesto de rey a través de acostarse con las mujeres del rey. Y la segunda, una razón bíblica, según ¿cómo se llama? La consecuencia que Dios le anunció a David por el pecado con Betsabé. ¿Ya? Eso básicamente. Entonces fíjense ustedes que aquí el consejo de Aitofel, si lo vemos así en cuanto a nuestros ojos un poco moralistas, por así decirlo, es abominable, es grosero. Pero para las funciones que él estaba haciendo eran buenas, porque lograron el objetivo. O sea, era muy sabio el hombre, como habíamos visto antes. Este hombre Usai era muy sabio. O sea, sabía qué hacer. Si es que Absalón era el nuevo rey, ¿cómo lo legitimas? Teniendo a un rey David que era victorioso, un rey guerrero y todo lo demás, que unió a la gente y todo, ¿cómo vienes ahora con uno nuevo diciéndole este es un nuevo rey? La forma, según la costumbre de la época, era haciendo esto. Entonces, fíjense, no era así nomás que este man era loco y dijo, ah, sí, para desvergonzarle a tu papá. No, 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 había una razón política. Acuérdense que algo parecido haría el mismo David cuando se casa con Abigail. ¿Se acuerdan ustedes que Abigail, la esposa de Nabal era una persona muy rica? Y como muere Nabal, él se casa con Abigail y hereda todo. ¿Sí lo vemos? Entonces esa era más o menos la costumbre de la época y esa era la forma de legitimarse. ¿Ya? Entonces una vez más, cuando Absalón hace esto, lo hace aconsejado por Aitofel, pero no es loco. O sea, no lo hace como por burla a David o alguna cosa así solamente, sino también por una cuestión política, si se quiere, de legitimación. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en primera instancia se le hace caso a Aitofel. Pero acuérdense ustedes que cuando David iba huyendo y le dijeron a Aitofel es el que le está aconsejando a Absalón, David dijo que Dios trunque todo eso. ¿Ya? Y por eso le manda a Usai. Ahora, después el siguiente consejo está a partir del capítulo 17 de 2 Samuel. ¿Cuál es el segundo consejo? Ahorita que están huyendo, caigámosles. Y yo voy y lo mato. Porque tú no buscas al pueblo, tú le buscas a David. Si muere David, se acaba todo esto. Entonces ahorita caigámosles. Deben estar cansados de la huida, están con la guardia baja. Ahora es cuando se les tiene que perseguir y se les acaba. ¿Ya? Ahora, si nos ponemos a pensar, esta es una muy buena estrategia y era una muy buena idea. Y seguramente hubiera funcionado, porque los hombres de David sí estaban un poco desmoralizados, estaban con la huida, estaban en la huida y estaban, sí, no escondidos como decía Aitofel, en cuevas, todo, más bien estaban en el llano, estaban en el río, estaban más bien vulnerables. Entonces, dijo que era aceptado el consejo de Aitofel, ¿no? claro, claro, Aitofel era la primera mano, digamos, mano derecha del rey, por así decirlo. Entonces Aitofel le dice, ¿qué hacemos? Ahorita mismo persigámosles, les alcanzamos y los acabamos y se acaba esto y toda la gente viene en paz a ti. Ya está, se acaba. Si lo ponemos así en términos objetivos, era planzazo. O sea, era el plan. Ahorita que están huyendo, caigámosles y se acaba todo. ¿Cuál es el problema? Que no era lo que era propio, digamos, ¿no es cierto? Sí. Y entonces, ¿qué pasa?
preguntan a Usai Arquita, el infiltrado de David, por así decirlo, ¿no? Y él dice, fíjense la respuesta de él, ¿no? Dice, el consejo que ha dado en el 7, 17:7, ¿no? El consejo que ha dado esta vez Ahitofel no es bueno. Ahora, aquí siempre las palabras que utiliza este Usai son un poco ambiguas. No es bueno para quién. Esto apunta en algunos comentaristas, algunos estudiosos. No es bueno para quién. El consejo en realidad, si somos así muy técnicos, digamos, el consejo de Ahitofel no era bueno, pero para David. Claro. ¿Ya? E incluso cuando él se presenta, es una forma muy ambigua de decirle, fíjense, ¿no? No, sino de aquel que en el 18, en el 16-18, ¿no? Cuando le dice, así eres tú fiel con tu amigo, le dice, no, de aquel que el Señor escogiera y que este pueblo, todos los varones de él, yo seré con él y con él me quedaré. Entonces él es una forma ambigua también muy inteligente de decirle lo que él quiere escuchar, pero en realidad el que Dios escogió y a quien Dios luego escogió como rey era David. Entonces era una forma camuflada de decirle yo soy fiel a David, pero él escuchó lo que quería escuchar, básicamente. Entonces cuando acá Usai responde al consejo de Ahitofel, dice, no, el consejo de Ahitofel no es bueno. No es bueno para David. Porque ya digo, siendo, como vemos, siendo muy objetivos, no era era un planzazo. Era posiblemente lo que se debía hacer. ¿Ya? Sin embargo, lo que hace Usai es más bien sugerir otra cosa. Que fíjense ustedes, ¿cuál es el consejo de Usai? El consejo de Usai básicamente consiste en que reúne a todo el pueblo, desde Dan hasta Beerseba, o sea, del norte a sur, congrega a toda la gente y con un montón de gente, donde quiera que esté, le caemos. Y si es que se refugia en una ciudad, derribamos de esa ciudad. Eso es lo que le está diciendo. Pero ¿cuál es el asunto? ¿Ah? ¿Por qué le tenía tanta rabia a él a Ahitofel? Eso me dijo que No, ¿ah? ¿Cómo? No, Usai. Usai. No, era. Es que no le tenía rabia, era la misión que tenía Usai, truncarle el consejo de Ahitofel. ¿Sí? Era como el contrapeso, porque Ahitofel le tenía más bien rabia a David, básicamente. Y se sabía que Ahitofel era una persona muy inteligente, que podía hacerle daño. Entonces Usai en este momento era como el contrapeso. ¿Ya? Y vemos por qué. Entonces aquí fíjense ustedes cómo lo hace. Y aquí hay que destacar, y por eso les decía, sin Usai la historia hubiera sido totalmente diferente. Y es un nombre que casi no se nombra. ¿Ya? Claro. Pero este Usai es protagonista casi de este plan. ¿Qué gana cuando él dice, fíjense, no, rey, no le persigas porque tú siempre has sabido que David es un hombre de guerra, sus hombres son hombres de guerra y no estás en una posición de salir a pelear y tal, porque si incluso matan unos pocos tú vas a quedar como derrotado. Entonces no salgas. Y esto es persuasivo, ¿sí o no? Pero el asunto más allá de eso es que cuando le dice, ¿cómo debes atacar? Reúne a toda la gente del norte al sur y donde sea que esté, ahí le caemos, con un más contingente de personas, ahí le caemos. ¿Qué genera esto para David? Le da tiempo. Le da tiempo, porque hasta que congregue toda la gente, le da tiempo a David de huir, y le da tiempo a David de contarle el plan. Porque acuérdense que le dejó a los dos sacerdotes para que ellos sean los mensajeros, para que Usai les cuente a ellos y ellos vayan y le cuenten a David. ¿De acuerdo? Entonces fíjense, aquí Usai es muy, muy, muy inteligente, más inteligente que Ahitofel, y lo interesante es que toda la gente dice, sí, ese consejo es mejor. ¿Ya? Se lo cree. Y aquí en el versículo 14, hay una aclaración, digamos, que es lo que se suele decir, una explicación divina, más o menos, que decían que por qué este consejo, que en realidad era un poco más, que en realidad no era el mejor, ¿ya? Pero termina convenciendo. Y hay una razón divina, porque Dios quiso que sea así. Dice en el 14, porque el Señor había ordenado que el acertado consejo, fíjese, el acertado consejo, en el 14 al final, ¿no? Que el consejo de Ahitofel sea frustrado para que el Señor hiciese venir el mal sobre Absalón. Entonces ya les digo, porque esto no es muy lógico. Esto no es muy lógico. Lo más prudente, digamos, si es que hubiera sido para acabar con David, era salir ese rato y acabarlo.
En la huida, cansados, con hijos, con familia, con todo lo demás, tenían que salir. Ahí se les podía alcanzar. Pero deciden pararse, darle tiempo, entre comillas, rearmarse y salir. Eso no era lo más lógico. Sin embargo, aquí vemos por qué, como les decía, se escoge o se opta por el consejo de Usai, y es porque estaba inspirado por el Señor, básicamente. O sea, Dios estaba obrando de esta manera para que al final la retribución caiga sobre Absalón. ¿De acuerdo? Eso básicamente. Ahora, vamos a la siguiente parte. Dice, luego dijo Usai, vamos del 15 al 23. Luego dijo Usai a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, que eran los mensajeros que había dejado David, ¿se acuerdan? Así y así aconsejó a Ahitofel a Absalón y a los ancianos de Israel, y de esta manera aconsejé yo. Por tanto, envíen inmediatamente y den aviso a David diciendo, no te quedes esta noche en los vados del desierto. Fíjense que estaba en la llanura, no estaba en cuevas. ¿Ya? Sino pasa luego el Jordán, para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. Y Jonatán y Ahimaaz estaban junto a la fuente de Rogel, y fue una criada y les avisó, porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad, y ellos fueron y se lo hicieron saber al rey David. Pero fueron vistos por un joven, el cual lo hizo saber a Absalón. Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar, y llegaron a casa de un hombre en Bahurim, que tenía en su patio un pozo, dentro del cual se metieron, y tomando la mujer de la casa una manta, la extendió sobre la boca del pozo, y tendió sobre ella el grano trillado, y nada se supo del asunto. Luego llegaron los criados de Absalón a la casa de la mujer y le dijeron, ¿dónde están Ahimaaz y Jonatán? Y la mujer les respondió, ya han pasado las aguas. Y como ellos los buscaron y no los hallaron, volvieron a Jerusalén. Y después y después que se hubieran ido, aquellos salieron del pozo y se fueron y dieron aviso al rey David diciéndole, levántense y dense prisa a pasar las aguas, porque Ahitofel ha dado tal consejo contra nosotros. Entonces David se levantó y todo el pueblo que con él estaba, y pasaron el Jordán antes que amaneciese, ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió, y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Ahora, si somos atentos, aquí hay algunas cosas que no cuadran con lo que acabamos de leer. Si pueden decirme alguna, ¿cuál? A ver. Algo que no cuadra. ¿Hay alguna que no cuadra? ¿Se dieron cuenta? Pregunta. Según lo que leímos hasta el versículo 14, ¿qué consejo se siguió? El que fueran al De- día siguiente. ¿El de quién? ¿El de quién, pero? El de Usai, Usai. ¿no es cierto? Pero fíjense qué le dice acá el 21. Sí. ¿Qué dice? Levantaos y daos prisa para repasar las aguas, porque Ahitofel ha dado tal consejo contra vosotros. Exacto, porque Ahitofel ha dado el consejo. Sí, claro. Y le dice, corran, huyan porque ya vienen. Entonces, ¿qué se siguió consejo el de mismo Ahitofel. siguieron? Sin embargo, leemos del 23 y dice, pero Ahitofel viendo que no se había seguido su consejo, ¿Cómo? el 23, pero Ahitofel viendo que no se había seguido su consejo, entonces, ¿qué mismo? ¿Se siguió o no se siguió el consejo? ¿Y de quién se siguió? Capaz que lo que quisieron decir ahí fue las intenciones con las que iba Ahitofel. ¿Ya? No, o sea, lo que le dijeron, me imagino, Ujú. que le dijeron a David, no, verás, él dijo este consejo, pero no le terminaron diciendo que no siguieron ese consejo. Ujú. O sea, como que, ¿cómo me hago entender? Ajá. O sea, como que sí le dijeron el O sea, sí consejo, hubo el consejo, pero no lo pero ejecutaron. no, exacto, o sea, Pero ahí le dice, Le y dieron la siguieron, opción. así aconsejó Ahitofel y vayan. En todo caso, como les quería hacer notar que hay una contradicción, aparente Claro, contradicción ahí. ¿Cuál es el asunto? No se Algunos entiende cuál sugieren, consejo mismo. ¿ya? Algunos sugieren que hay algunas partes, digamos, que intentan justamente evidenciar o resaltar que Dios de alguna manera estaba detrás de todo esto.
Y por eso es que resaltan el versículo 14, esa parte final de porque el Señor había dicho así. Esa última parte algunos estudiosos resaltan que sin esa parte se entiende tranquilamente y más bien dicho, se explica esa parte, ese texto de porque así lo quiso el Señor para darse cuenta justamente de estas incoherencias, digamos, ¿ya? Porque a la larga lo que parece ser más bien es que se hizo las dos cosas. O sea, se reunió a la gente, pero con apuro. O sea, fue como una mezcla, al final lo que se terminó haciendo, según parece, es una mezcla de los dos consejos. Porque el consejo de Aitofel era, ahorita salgamos. Y el consejo de Usai era, no ahorita, congrega a toda la gente y de ahí vamos. Entonces, ¿qué pasa? Parece que se logra hacer una mezcla de los dos. En el sentido de que seguramente no se congregó a toda la gente, sino más bien a mayor gente, porque sabían que era una cuestión de premura, o sea, había apuro. Entonces seguramente no congregaron a todo el pueblo, pero sí había apuro. El asunto, al final del día, es que Aitofel se ve burlado y él sabe el destino que le depara, que se le viene. Porque al no haberle hecho caso, él sabía, fíjense ustedes, eso es algo muy curioso, que él sabía que al no haberle hecho caso y cuando salen a la guerra iban a perder. Por eso es que él decide poner todo en orden y mejor se mata. Porque él sabía que cuando regrese David, él era el culpable de muchas cosas y su destino era La muerte. el juicio y la muerte. Bien inteligente que fue. Sí, exacto, muy inteligente. De hecho, espero a ver qué pasa, pero Claro, muy inteligente el Aitofel, muy, ¿cómo se diría? Astuto. No, es muy una persona Estratégico. que se anticipa mucho. sí. Hay Previsor. una palabra, como muy previsor. Sí, muy previsor, ajá. Hay personas así, que hacen cálculos como de probabilidades y dicen es más probable que pase esto, ya. Ya. Ahora hacen eso con datos. Ahora sí, igual, no mentira. Ahora hay empresas que hacen eso con datos. ¿No es cierto? Bueno, eso siempre ha pasado. ¿No? Siempre teniendo suficiente información se puede saber más o menos cómo es como dicen ahora en inglés, el outcome, ¿no? O sea, cómo va a ser el resultado. Entonces Aitofel era esta persona. Él podía ver las circunstancias, decía, si jugamos así asado, esto va así. Entonces el hombre dice, no me hicieron caso, van a la guerra, No, ya, perdimos. ya, más seguro es que pierda y mejor aquí tal. Ahora, Y dato curioso, este es uno de los pocos suicidios que hay, que se ahorca en la Biblia, en el Antiguo Testamento, junto con Saúl, que se automata, y otro más de eso, que se automata. En fin, bueno, este es otro caso de suicidio en la Biblia, ¿ya? Sin embargo, y aunque este es condenado el suicidio en la Biblia, a este no se le dice nada más, solamente se dice que se mató y ahí queda. No se le sigue condenando, reprochando más su acción, ¿ya? Eso hasta ahí. Entonces, fíjense ustedes cómo es un poco entretejido. Todo esto a la larga es como un juego de tronos en el final. No, es un peliculón todo esto. ¿Ya? Ya les digo, David en la huida con sus mensajeros ahí, que aparte ya se encuentran, les pasa a Usai el mensaje a los sacerdotes, ellos tienen que salir, mandan otros mensajeros, que uno les alcanza a ver que se esconden, que les van a buscar, que no sé qué, ya pasa, ya se fue a David. Es todo un tema, una tensión ahí, pero así de que estuvo por un pelo, o sea, todo fue como que por un pelo, ¿ya? Eso básicamente. Vamos, del 24 dice. Y David llegó a Mahanaim y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Ahora, Mahanaim, ahí dato curioso, ¿se acuerdan qué era Mahanaim en primer lugar? Dos campamentos significa el lugar, pero ¿se acuerdan qué pasó nomás ahí? Lo de Jacob. Exactamente. Jacob, Mahanaim se llama porque cuando venía Jacob, ¿no es cierto?, de Aram, venía con su familia y todo lo demás, le salió el encuentro a Esaú. Y ahí dividió su campamento en dos. De ahí viene Mahanaim, que significa dos campamentos. ¿Ya? Eh, pero ya en la historia de jueces, de reyes, perdón, de Samuel, ¿se acuerdan alguien que reinó en Mahanaim? ¿Se acuerdan ustedes?
¿Se acuerdan cómo se llamó el descendiente de Saúl que reinó un tiempito? Ajá. Y que leímos al principio de segundo de Samuel. ¿Cómo se llamaba ese personaje? Ishboset. Ishboset, exactamente. Muchas gracias, Carmita. Ishboset. Ishboset era el descendiente de Saúl, un hijo de Saúl que reinó un tiempo, ¿no es cierto? Y reinó en Mahanaim. Resulta que ahora David va a fortalecerse, digamos, a afiancarse allá en Mahanaim. Ahí establece su base de operaciones, por así decirlo. Esto, Mahanaim, queda al otro lado del Jordán. Si quieren, aquí les comparto una imagen para no hablar así como de memoria. ¿Ya? Aquí está. Entonces, fíjense ustedes, aquí abajo tenemos Jerusalén y aquí arriba tenemos Mahanaim pasando el Jordán. ¿Ya? Sí lo vemos. Ok. Entonces, y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab, porque Joab huyó con David. Y el ejército real necesitaba un general. ¿A quién le nombran? A Amasa. No se olviden de este nombre. Amasa. ¿Ya? Y aquí nos hacen una genealogía un poco enredada que si nosotros vamos a ver en crónicas y en otros lados no se termina de quedar claro y solamente despierta más dudas. Lo vamos a leer acá y después ya lo vemos. Dice, Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Naas, hermana de Sarbia, madre de Joab. Madre de Joab. Entonces, en pocas palabras, era un primo lejano de David. ¿Ya? Era un pariente de David. ¿Sí? Amasa. ¿Ya? Itra era hijo de Itra, que se había llegado a Abigail, hija de Nahas, hermana de Sarbia, madre de Joab. Y la madre de Joab era hermana de David. Acuérdense que Joab era sobrino de David. ¿Ya? Entonces vendría siendo un pariente medio semi cercano de David, Amasa. O sea, Absalón puso a un familiar igual de general de su ejército. No se olviden de este nombre. Y dice, y acampó Israel con Absalón en tierra de Galaad. Fíjense ustedes, de Galaad, toda esta parte de acá, ¿cierto? En tierra de Galaad, al otro lado del Jordán. Luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Nahas, de Rabá de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai, galadita de Rogelim, trajeron a David y al pueblo que estaban con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, bueno, dicen habas, ¿no? En realidad no es habas, porque no habían habas allá, eran como igual, como granos semejantes al trigo, como espigas, igual de este tipo de espigas. Ajá, como centeno, por así decirlo. Creo que también es de espiga el centeno, ¿no? En fin, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas, quesos de vaca, para que comiesen, porque decían el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. ¿Ok? Ahora, Ve manteca. aquí le vienen tres aliados. Aquí se ve, digamos, este es otro pasajecito. Entonces se ve, esta es la previa a la batalla. Por un lado, Absalón avanza, nombra a un general, a un nuevo general, a Amasa, que era un familiar a la final de David y de Absalón, obviamente, y luego se ve tres aliados, ¿ya? Tres aliados David. El primero dice que llegó Sobi, hijo de Nahas. Ahora, si ustedes se acuerdan de la pelea que tuvo, de la guerra que tuvo David con los amonitas, ¿ya? ¿Se acuerdan? Ahí David mata al rey de Nahas, ¿ya? Al rey de... ¿Sí? ¿Cómo es? Así, al rey de Rabá, perdón. Mata al rey de Rabá. Y aquí, seguramente lo que se entiende aquí es que, muerto el rey de Rabá, David puso a un rey. Y seguramente fue este Sobi, que por eso le viene y es un aliado de los hijos de Amón. ¿Ya? Lo que se entiende es que estos eran reyes vasallos de David. Ya, eran reyes, eran gente importante, pero eran vasallos de David. Y era un aliado. Luego, Maquir, hijo de Amiel. Este también apareció allá justamente en la historia de Ishboset, ¿ya? De Ishbaal, perdón, de Ishbaal, el que decíamos hace un ratito. Cuando muere Saúl, queda Ishbaal, ¿no es cierto? El hijo de él. Saúl.
el hijo de Saúl queda como rey, ¿se acuerdan? Ishboset y Ishbaal, ¿cierto? Se queda en Mahanaim. Y se acuerdan que cuando ya se rinde y Abner le entrega y todo lo demás y se acaba todo, el que le entrega, adivinen quién era, Maquir, hijo de Amiel. ¿Ya? Maquir, hijo de Amiel, fue el que le entregó a Ishboset a David. ¿Ya? Y si no, esto lo podemos ver acá al inicio de segundo de Samuel. Aquí lo jodí. Fíjense ustedes, dice, ¿En qué capítulo? ¿dónde está esto? Ya les digo. Se me fue. ¿Dónde está? Bueno, pero está al inicio, creo que está en el 5 por ahí. Capítulo 9, dice. 9 puede ser. Sí, 9. 22. De Mefiboset. 9:6. Exacto, ahí aparece. Antes, en el 9:5. Dice, entonces el rey David, bueno, en el 4. Siba respondió, aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, y vino Mefiboset, el famoso Mefiboset, me equivoqué. Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, él entrega al Mefiboset, al que era lisiado. ¿Ya? En todo caso, era otro aliado de David. ¿Ya? Vuelve a aparecer acá, Maquir, hijo de Amiel. Y este Barzilai es una persona que aparece por primera vez aquí en el relato. ¿Ya? Barzilai es un nombre aparentemente arameo, porque Barzilai está en arameo. Bar, al igual que Bartolomé o Bartimeo, en el Nuevo Testamento, Bar significa hijo. Entonces Barzilai sería hijo de Silai. ¿Ya? Y es un nombre más bien arameo. ¿Ya? No se sabe mucho más, solo se sabe más adelante en la historia que rehúsa hacer parte de la corte real de David igual. Pero hasta el momento no se le conoce. En todo caso, sería una persona igual, un aliado de David. ¿Ya? Una persona igual de poder. Dice Barzilai Galadita de Rogelim. Trajeron a David al pueblo un montón de provisiones, básicamente. ¿De acuerdo? Esto es entonces el preludio a la guerra. ¿Ya? Entonces llega, como decíamos, ¿qué se presenta? Se presenta a Absalón nombrando un nuevo general, y lo cual incluso es preludio, es anuncio de lo que le va a pasar al mismo Joab. ¿Ya? Por eso les decía, no se olviden de este nombre de Amasa, y no se olviden de estos tres también que le salen al apoyo. ¿Ya? Y está listo todo para la batalla. Además, digamos, había una cosa que me olvidaba. El hecho de que ¿cómo se llama? Se me dio el nombre. Usai diera tiempo para que David se arme, le da tiempo tanto para David pasar el Jordán y él escoger el lugar de la batalla. O sea, David escoge, por así decirlo, donde él puede ser más estratégico. Porque si es que le agarraban así, les tocaba pelear donde les alcance. En cambio, ya rearmado, reagrupado y todo lo demás, él podía decir en dónde se cuadra el ejército y ahí armaba la batalla. Entonces es muy inteligente este Usai. ¿Ya? Entonces aquí ya están armados todos. Están armados, están comiditos, están fuertes y a la batalla. Entonces el 18 habla justamente de la batalla digamos, una mini guerra civil entre las fuerzas de David y las de Absalón. Y dice, David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de miles y de centenas. Y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, fíjense, una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de ¿quién? Itai. ¿Se acuerdan quién era Itai? Era el que cuando estaba huyendo David le dijo, voy contigo, no, quédate, no, voy contigo, sí, vente. ¿Ya? Ese era el famoso Itai. ¿Ya? Le pone aquí como un semigeneral, ¿no? Como un comandante. Dice, y dijo el rey al pueblo, yo también saldré con vosotros. Pero el pueblo dijo, no saldrás, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros. Y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Pero tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros.
Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. O sea, en pocas palabras, no, quédate. Tú no sales. Tu vida es demasiado valiosa como para que vayas a la batalla, así que quédate. Nosotros peleamos la batalla. ¿Ya? Entonces el rey les dijo, yo haré lo que bien les parezca. Y se puso el rey a la entrada de la puerta mientras salía todo el pueblo de ciento en ciento y de mil en mil. ¿Sí lo haces de cantidad? ¿Ah? ¿Sí lo haces de cantidad? No, 100 y 1000 aquí vale la pena decirlo. Las palabras ahí son más bien palabras que se refieren a escuadras militares. Según lo que se dice, no fueron más de entre 280, entre 100 y a 280 personas que salieron. Hay formas de llegar a ese cálculo, yo solo les digo. ¿Ya? Más o menos lo que tenía David a la mano en ese momento. Claro. ¿Ya? No era mucho, no es como aquí que salieron 20.000 y no sé cuánto. Acuérdense que son siempre que se diga 1000 en cuanto a militares, en cuanto a una cuestión de guerra, la palabra 1000 en hebreo elef también designa una unidad militar que puede ser 50, 100, 60. Entonces cuando dicen que salieron 12.000, no es que salieron 12.000, salieron 12 elef, es decir, 12 escuadrones. Si fueron 12 por 50, salieron 600 hombres. Entonces no salieron muchos. ¿Ya? Eso básicamente. En fin. Y dice, se queda entonces, ¿no es cierto? Y dice el 5. Y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai diciendo, traten benignamente por amor de mí al joven Absalón. Ya, ahí más que benignamente le dicen, trátenle como que con cuidado. En pocas palabras le está diciendo, no, no le maten. ¿Ya? Dice, y todo el pueblo oyó cuando el rey dio la orden acerca de Absalón a todos los capitanes. O sea, fíjese, esta fue una orden pública, nadie me lo mata, básicamente. ¿Ya? Salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Ahí en el mapa tienen una posible ubicación del bosque de Efraín. Ahora, este bosque de Efraín, que se llame así, cuando dice Forest of Ephraim, si ustedes se fijan, está con un signo de interrogación. Y es porque el nombre es muy extraño que se llame así, Monte de Efraín, porque especialmente Efraín estaba al otro lado del Jordán. ¿Ya? Entonces, por eso es que le ponen con interrogación. Entonces, hay siempre propuestas de por qué se pudo haber llamado ese monte, ese bosque, el bosque de Efraín y todo lo demás. El asunto es que posiblemente fue ahí. ¿Ya? Y al parecer era un bosque, digamos, no plantado a propósito, sino un bosque más silvestre, por ejemplo, por así decirlo. Porque vamos a ver que más adelante, ya vamos a ver por qué, solo que no se considera. ¿Ya? Y dice, en el bosque de Efraín. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David. Y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20.000 hombres. No 20.000, 20 elef, o sea, 20 grupos, ya 20 escuadrones. Y la batalla se extendió por todo el país, no por todo el país, por toda esa tierra. ¿Ya? Dice, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Entonces esto, fíjense, esto se puede entender de dos maneras. La primera, como que mágicamente el bosque cobró vida, alguna cosa así, y como que fue tal. O la otra es que, esa no era la una, que se descarta porque no. La una, digamos, es que es una forma metafórica de que encontró el redactor para suavizar la matanza. Entonces, como decir, no es que David salió a matar y salieron a matarles, sino que el bosque. Entonces, como suavizarle. Y la otra es como entender que el bosque, como les decía, no era un bosque de estos que vemos así con árboles plantados a cierta distancia, todos en escuadra, sino que era un bosque más silvestre. Entonces, al ser un bosque mucho más silvestre, era mucho más tupido, más salvaje en ese sentido. Entonces, en la huida y todo lo demás, era más fácil que se tropiecen, que se engarcen en las ramas, que se golpeen, que animales, entre otras cosas. Entonces era más fácil. Entonces, esa es la otra explicación, ¿no? Que el bosque les mató, puede ser que, o sea, puede ser que se haya debido a que haya sido un bosque, digamos, mucho más sí, silvestre, en el sentido de que no estaba organizadito, bonito y todo y tal, sino que era un bosque que, hagan cuenta ustedes, un bosque así, virgen, natural, que creció así, entonces había ramas, troncos, todo lo demás, y en la plena huida, pues ahí se enredaban, se mataban y caían y todo lo demás. Entonces esa era la forma de decir, pero también queda lo otro de que es una forma de suavizar la matanza. ¿Ya? De decir, no todos fueron muertos por las fuerzas de David, sino que más bien el bosque tuvo algo que ver.
¿ya? Porque si es que hubiera dicho aquí que y los hombres de David mataron a todos esos, hubiera sido un impacto más fuerte en eso. Claro. Entonces, decir que el bosque tuvo que ver es una forma que el redactor encontró de suavizar ese impacto. En fin, vamos a hablar de lo que es la muerte de Absalón. Es en el mismo contexto, ¿no? Están en un bosque, están huyendo. Dice, y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, un burro. ¿Ya? Ajá. Y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de un gran roble y se enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo que iba pasó adelante. Viéndolo uno, avisó a Joab diciendo, he aquí que he visto a Absalón colgado de un roble de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva, y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego allí echándole a tierra? Me hubiera placido darte 10 ciclos de plata y un cinturón de guerra. No es un talabarte. El hombre dijo a Joab, aunque me pesaras 1000 ciclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti, a Abisai y a Itai, diciendo, miren que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Entonces Joab tocó la trompeta, el shofar, y el pueblo se volvió de seguir a Israel, porque Joab detuvo al pueblo. Tomando después a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras, y todo Israel huyó cada uno a su tienda. Y en vida Absalón había tomado y erigido una columna, un monumento, la cual está en el Valle del Rey, porque había dicho, yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre, y llamó a aquella columna por su nombre, y así se ha llamado Yad Absalón, así se llama, se diría la mano, ¿ya? La columna de Absalón hasta hoy, hasta ahí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Aquí vale la pena decirlo, y una cosa muy interesante. Si yo les preguntara, ¿qué parte del cuerpo de Absalón quedó engarzado en las ramas? ¿Qué diríamos nosotros? El cabello. Pregunta, ¿dice eso? No. No dice que es del cabello, dice que quedó engarzada la La cabeza, cabeza. ¿Cómo debe ser el cabello? ¿ya? No era calvo. No era calvo. Ahora, ¿cuál es el asunto? Que en el capítulo 14 se dijo que Absalón tenía una abundante cabellera que le caía hasta el hombro. Entonces muchos, en el capítulo 14 de segundo de Samuel, cuando se le presenta a Absalón, que le dice que era muy guapo y que tenía el cabello largo y que se cortaba una vez al año. ¿Ya? Sin embargo, acá no se dice que quedó enredado de sus cabellos, se dice que quedó colgado de la cabeza. ¿Ya? Ahora, aquí hay algunos datos que sacar, que son importantes. Primero, como bien le decía Jime, ¿por qué un asno? ¿Por qué no un caballo? Porque en la época no había caballos. Y además, por historia, el animal real era el burro. Era el burro, siempre fue el burro. Antes de que hubiera caballos, el animal real, el animal de renombre, eran los burros o los asnos. Los jumentos, pues. No será otra opción que también era un lugar tan espeso que no podía entrar un caballo porque los caballos No, eran bien grandes, son altos, entonces como que no podían entrar. no Entonces necesariamente. cogieron No. uno más En la época, las figuras de renombre tenían, ¿En tenían serio? burros, sí, señor. ¿Sí? Por eso el señor entró Exactamente, en un muro. en un burro. Ah, Por eso es que cuando dice aquí tu rey vendrá sobre ti cabalgando sobre un asno, todos imaginamos que es humilde y no sé qué. Pero la descripción que viene en un asno es que viene el rey. El rey David entraba en burros. ¿Ya? Entonces, entre paréntesis esto. La actitud que le describe a manso, humilde, es diferente. Y eso es contrastante con la figura de un rey, que viene sobre un mulo. claro. Es diferente. O sea, dice, viene el rey, pero viene humilde. Y esa es la cuestión. Digamos, lo que chocaría a cualquiera que leyera. Entonces de ahí vinieron el tema de que, pero pues este dato, antes de nada, el animal real era el asno, el burrito. Ese era el animal de los reyes. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Entonces, él dice que iba huyendo en un burro, ¿no es cierto? En su burro, y como bien lo dice Jime, por la espesura del bosque, como se ve, era una cosa muy silvestre, se queda engarzado de la cabeza. No dice de los cabellos.
Es posible que se haya enredado la cabeza, sí, pero ¿qué es más plausible? No que se quede del pelo, porque quedado del pelo, de la cabella, por más abundante que sea, no es tan viable que se quede ahí, digamos. Seguramente más bien lo que pasó es que se quedó en Embarazada. alguna horqueta, ¿ya? Y se quedó ahí, y se quedó inmovilizado y no podía bajar, ¿ya? Se quedó engarzado, como decía aquí, del cuello, se quedó de la cabeza y se quedó así. ¿Ya? Y aparte con la armadura y todo lo que tendría, pues lo que hizo solamente es que él se quedó ahí y el burro siguió de largo. ¿Ya? Y lo que sigue es que aquí Joab, hijo de Sarvia, va a ser el que toma la justicia por mano propia. ¿Qué dice? Que recibe la noticia y el que le da la noticia le dice, ¿por qué no lo matas? La respuesta es, porque yo escuché cuando el rey dijo, no le hagan nada al joven Absalón. Y te dijo a ti, y a los 3 generales les dijo. ¿Ya? Entonces él dice, no entiende. Y aquí fíjense ustedes que una vez más Joab demuestra su carácter de jugar en su beneficio. De jugar en su beneficio, no en beneficio de lo que dijo el rey. Acuérdense que la primera vez que Joab va a hacer así es cuando mata a Abner. ¿Se acuerdan ustedes? Él pensando que él iba a hacer bien, mata a Abner y David le dice, no, ¿por qué? ¿Qué mataste? No sé qué y tal. Ahora él también va a jugar en lo que más le conviene a él y va a matarle a Absalón. ¿Pero por qué le conviene matar a Absalón? Porque para él, a él más, ya vamos a ver. A él más lo que le interesaba es el corazón del pueblo, que siga teniendo David el poder, así que sea todo lo demás. Pero la voluntad de David era no le maten. Pero él juega más a su favor. Ya vamos a ver, más adelante. Ya. En todo caso, ¿qué pasa aquí? Aquí hay una cosa muy interesante. Dice que Joab viene ahí primero como una especie de tortura, clava 3 dardos en el corazón, ¿no? En algunas versiones dirá estacas o dirá lanzas. ¿Ya? Es decir, que fíjense, le tiene ahí todavía Absalón, seguramente habrá habido algún diálogo ahí que no quedó registrado, pero le encuentra ahí y él lo que hace es clavarle 3 dardos, 3 estacas, 3 cosas al corazón. Sin embargo, Absalón todavía no muere. Era esto a manera de tortura. ¿Ya? Ahí vienen los comentaristas judíos a decir que por qué en el corazón y por qué 3. Que siempre es esto de ¿por qué 3? ¿Por qué no pudieron ser el 4? ¿Por qué? ¿Ya? Entonces dice porque robó 3 veces el corazón, dicen algunos. No me acuerdo a quiénes, pero dice uno robó el corazón del pueblo, otra robó el corazón de su padre y robó el corazón de no sé quién más. Entonces son por eso 3 dardos al corazón. Explicaciones del pueblo judío. En fin. Y después dice que Joab llama a sus 10 escuderos y que entre todos lo acaben. Ahora, la pregunta es ¿por qué Joab hace esto? ¿Ya? Porque hay una cosa. ¿Qué pasa si es que 10 le atacan de golpe? Exacto, no se sabe quién le mató. Entonces con eso Joab se absuelve de culpa. Claro. Y como dijeron, los 10 le mataron, no puede encontrar a uno. Y no se podía matar a todos por si acaso. Claro, sí, Tenían sí. que matarle al que le mató. Y como 10 acertaron ahí a acabarle, entonces no se sabía quién era el asesino. Luego, los comentaristas judíos vienen a decir, no, son 10 porque durmió con las 10 mujeres de David su padre. No me convence. Lo demás, dices, no, son 10 porque tal. Entonces, ¿y esto por qué? Porque, digamos, la interpretación judía es muy de seguir patrones. Entonces, si son 3, son 3, si son 10, son porque son los 10 y tal. Y puede tener sentido. Aquí el asunto es un poco más estratégico de Joab. ¿Ya? El asunto es que él sabía que si le mataba, si se iba en contra de la orden del rey, era muerte nomás. Entonces lo que él tenía que hacer era una forma de matarle, pero sin que se pueda arrastrar el culpable. ¿Cómo lo hago? Mátenle entre todos. Y con eso no se sabe quién era el que le mató oficialmente, quién dio el golpe final. Y ya. Y después la forma de enterrarle es la forma de un culpable. Acuérdense que a otro que se le entierra así con una pila de piedras, ¿es a quién? ¿Es a quién? ¿A quién después de muerto se le entierra con una pila de piedras? En el libro de Josué, a ver. Una pila de piedras. Ajá. Yo me acuerdo, pero ¿A quién? A ver.
¿Se acuerdan? Acán. Acán, muy bien, gracias Natita. Acán. Esta muerte básicamente así de bajar el cuerpo y de enterrarlo, o sea, sepultarlo bajo un pilo de piedras, se entiende entonces como una muerte de alguien que fue culpable, de alguien que se deja ahí como un testimonio de así muere todo aquel que se levante, que haga tal cosa. Es como Como un testimonio, como una advertencia si se quiere. Me olvidaba una cosa. También las tres estacas, digamos, que le clava en el corazón, al parecer sería para bajar el cuerpo. O sea, que Joab intentó bajarle así con tres para bajarlo. trabajar. Exacto. Entonces era muy violento. Era por demás violento. Y después, como no le baja, le manda a estacarle a los tres y de ahí, si ya muerto, bájenle el cuerpo y todo lo demás. Entonces fue una muerte muy violenta y muy fea de joven Absalón. Sin embargo, como les decía, no dice nada del cabello. En donde sí algo menciona en el cabello, en las tradiciones, y si no estoy mal en la Septuaginta, meten un poco del cabello, como para hacer relación a la cabellera que tenía. Sin embargo, aquí en el relato no dice que se engarzó, se enredó en el cabello, sino que quedó de la cabeza. Entonces seguramente alguna rama, alguna cosa así que se quedó ahí atorado. ¿Ya? Eso básicamente. Y después, en el 18, finalizando esta parte, nos dice que Absalón no tenía hijos. No tuvo hijos y que lo único que él hizo fue erigir una columna. En hebreo aparece la palabra yad, que es mano, literalmente es mano, pero él erigió una columna para que su nombre no sea borrado. ¿Ya? Que era una forma de perpetuar su nombre. ¿Ya? Se hizo una columna, como para decir... Edificó una columna. Exacto, hizo una columna, un monumento, una estatua. Ya no digo una estatua, pero digamos una columna. No un tótem, una columna. Una columna. Hagan cuenta que antes se hacía eso, o sea, no era una imagen de él ni nada, una estatua, sino una columna, una pilastra, ¿ya? Y ahí eso se le llamaba el monumento de Absalón. Entonces, de esa manera, si es que él moría, ahí quedaba su nombre, porque no tuvo hijos. Sin embargo, esto acuérdense que choca con lo que leímos antes, cuando leímos el episodio de Tamar, que ahí decía que tenía unos cuantos hijos, hijas y tal, que tenía 3 hijos y una hija llamada Tamar. Entonces choca, son unas incoherencias ahí medias irresolubles. Al parecer, aquí muere sin hijos. ¿Ya? Ese es el asunto. ¿Ya? En fin, y dice que se le llama, y eso en hebreo se dice Yad Abshalom, Yad Abishalom, hasta hoy. Ahora, ¿dónde dice que está esto? Dice que está en el Valle del Rey, ¿no es cierto? Que está en el Valle del Rey. El Valle del Rey, según se dice, es el valle que queda justamente en el Valle del Kidrón, del Cedrón. ¿Ya? De Jerusalén se acuerda que es una cosa así. En el Valle del Cedrón, eso seguramente, afirman algunos que eso se llamaba el Valle del Rey, y en la parte de abajo ahí es donde se pudo haber puesto esto. Evidentemente no se ha encontrado nada al respecto, y queda solamente como el relato aquí. ¿Ya? Una pregunta, ¿por qué David escogió ese lugar para la guerra? Por estrategia. Aquí en el bosque de Efraín. Ajá, sí. Por estrategia, por eso. No es como se murió mucho por el bosque. Otra cosa más, si se dieron cuenta, David divide el ejército en tres, con Joab, ¿cómo se llama el otro? Con Joab y con Abisai y con Itai, divide el ejército en tres, ¿no? Y esta forma de dividir el ejército en tres no se alcanza a ver aquí, pero se intuye que era una forma como de hacer emboscadas, de hacer como guerrillas. Entonces, como que salga una pequeña parte del ejército, fingirse vencidos y traerles al bosque, y en el bosque salían y les acababan. Eso es lo que está como implícito, ¿ya? Porque de esa forma, eso se explica, digamos, a través de por qué divides en tres, ¿ya? Esto lo dice aquí, lo leímos justo en el 18:2. Dice, y envió David al pueblo una tercera parte bajo Joab, otra bajo Abisai y otra bajo Itai. Entonces divide al ejército en tres partes, en tres escuadrones, mucho más débiles, ¿ya? Pero eso significa que eran más ágiles para moverse. Entonces lo que se intuye es que posiblemente haya hecho justamente, digamos, esto tiene un paralelo con la historia de la conquista de la ciudad de Ai, con Josué, que es la ciudad que justamente conquistan luego del pecado de Acán, a quien le ponen sobre una pila de piedras. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacen? Van un pequeño grupo, se fingen vencidos, salen y ahí les ataca sale en la emboscada y les acaban. ¿Ya? Eso parece, solo es una conjetura,
que era la estrategia de David. Se divide en tres, el uno le ataca, se fijan los vencidos, les llevan al bosque y ahí les acaba. Al parecer eso fue y funcionó. En todo caso, muere Absalón. Ahora, lo que sigue es que todo Israel se va, se dispersa. Y Joab toca el shofar para que ya no sigan persiguiéndolos. ¿Ya? Entonces aquí hay un dato interesante que va a ser muy importante para lo que sigue del relato. Después de la victoria, después de la muerte de Absalón, todos los de Israel se van cada uno a sus casas, dicen, ¿cierto? Cada uno a su tienda. Se huyeron, se dispersaron. ¿Ya? Y ahora lo que sigue, ese dato no se olvide. Ahora lo que sigue es cómo le avisan al rey que Absalón se murió. No se murió, que Absalón murió. Absalón lo mataron. ¿Ya? ¿Cómo le avisan al rey? Dice el 19. Y esto vamos a ver del 19 hasta el final del versículo 19 hasta el final del capítulo 18. Dice, entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo, o sea, un sacerdote, ¿no? Dijo, correré ahora y daré al rey las nuevas de que el Señor ha defendido su causa de las manos de sus enemigos. Y respondió Joab, hoy no llevarás las noticias, las llevarás otro día, no darás hoy la noticia porque el hijo del rey ha muerto. Y Joab dijo a un etíope, a un cusita, a un cush, dice, ve tú y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. ¿Cuál era la idea de Joab? No vayas tú, Ahimaas, porque es sacerdote, porque él ya sabía lo que pasó cuando vino uno diciendo que, exacto, que Saúl murió y sabe que la respuesta ya era, no debías matarle, chao, te mueres. Entonces tú no vayas porque tú corres riesgo de morir, mándale a un etíope. Mándale un cosita. ¿Ya? Y dice el 22, entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab, sea como fuere, yo correré ahora tras del etíope. Y Joab dijo, hijo mío, ¿para qué vas a correr tú si no recibirás premio por las nuevas? Pero él respondió, sea como fuere, yo correré. Entonces le dijo, corre. Corrió pues Ahimaas por el camino de la llanura y pasó delante del etíope. O sea, cogió otra ruta. Cogió un atajo y llegó antes. Y David estando sentado entre las dos puertas, y el atalaya ido al terrado sobre la puerta en el muro, y alzando sus ojos miró y vio a uno que corría solo. El atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey, y el rey dijo, si viene solo, buenas nuevas trae. En tanto que él venía acercándose, vio el atalaya a otro que corría, y dio voces del atalaya al portero, diciendo, he aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo, este también es mensajero. Y el atalaya volvió a decir, me parece el correr del primero como el correr de Ahimaas, hijo de Sadoc. Y respondió el rey, ese es hombre de bien y viene con buenas nuevas. ¿Ya? Entonces Ahimaas dijo en voz alta al rey, Shalom. Y se inclinó a tierra delante del rey y dijo, bendito sea el Señor Dios tuyo que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. Y el rey dijo, el joven Absalón está bien. Y Ahimaas respondió, vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a mí tu siervo, mas no sé qué era. O sea, ¿Cómo si no le dijo? se le dijo, pero no le dijo. Le dijo, ganaste, pero no le dijo, ¿Cómo? Absalón murió. ¿Qué pasó? Él no le dijo. ¿Ya? Y el rey le dijo, pasa y ponte allá. Y él se pasó y se quedó de pie. Y luego vino el etíope y dijo, reciba nuevas mi señor el rey, que hoy el Señor ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. Lo primero, semejante. Entonces el rey dijo al etíope, al cusita, el joven Absalón está bien. Y el etíope le respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levantaren contra ti para mal. Entiéndase. Claro. Entonces el rey se sacudió, se conmovió mucho y subió a la sala de la puerta y lloró y yendo y decía así, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Ay, señor. Ay, Diosito. ¿Ya? Se desmoralizó por la noticia de la muerte de su hijo que hizo barbaridades. ¿Ya? En todo caso, y aquí vamos a ver que entra en juego de nuevo Joab. ¿Ya? Entonces aquí no hay mucho que explicar. Llegan los dos mensajeros, este se le adelanta y de una manera amortigua el golpe. El otro viene y le dice, ya, se murió, sí, que así sean todos sus enemigos, y el otro se desmoraliza. ¿Ya? Vamos al 19. Dice, dieron aviso a Joab, he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Fíjense ustedes. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas del pueblo avergonzado que ha huido de la batalla.
Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en voz alta, Hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Estaba destrozado el pobre David. Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo, hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida, y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman. Porque hoy has declarado que nada te importaban tus príncipes, que nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Levántate pues ahora y ve afuera y habla al corazón de tus siervos, porque juro por el Señor que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche, y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido, desde tu juventud hasta ahora. Entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta, y fue dado aviso a todo el pueblo, diciendo, he aquí el rey está sentado a la puerta, y vino todo el pueblo delante del rey, pero Israel había huido cada uno a su tienda. Entonces fíjense ustedes, aquí lo que está haciendo David es un duelo por su hijo. Sí, creo yo un poco mal situado, porque lo que hace sí, aquí digamos Joab es decirle, oye, me vas a desmoralizar al pueblo y lo que va a hacer es que se te vayan, ponte firme, más bien háblales, anímales y todo, y ya, bueno, en fin. Dice, y todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel diciendo, el rey nos ha librado de las manos de nuestros enemigos y nos ha salvado de mano de los filisteos y ahora ha huido del país por miedo de Absalón. Y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en la batalla. ¿Qué pues? ¿Estáis callados respecto de hacer volver al rey? Y el rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar diciendo, hablen a los ancianos de Judá y díganles, ¿por qué serán ustedes los postreros en hacer volver al rey a su casa, cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa? Ustedes son mis hermanos, mis huesos y mi carne. ¿Por qué pues son ustedes los postreros en hacer volver al rey? Asimismo dirán a Amasa, ¿se acuerdan? ¿No eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Dios de aún me añada, si no fueras general del ejército delante de mí, para siempre en lugar de Joab. Así inclinó el corazón de todos los varones de Judá como el de un solo hombre para que enviasen a decir al rey, vuelve tú y todos tus siervos. Hasta ahí. ¿Ok? Entonces fíjense ustedes, ¿cuál es el asunto? Que con la batalla el pueblo de Israel se fue, huyó. Entonces el asunto fue, ¿y ahora qué hacemos? El rey está huido por miedo a Absalón, pero Absalón ya murió. ¿Y ahora qué corresponde? Tráele al rey, o sea, mándale a llamar. O sea, porque hay una cosa, esto es una cosa muy política, si se quiere, y está de debido proceso, por así decirlo. Si el rey es exiliado y ya el pueblo eligió a otro rey, no le puede, el nuevo rey, si es que viene y dice, bueno, ya llegué, es un intruso. Claro. ¿Qué tiene que hacer el pueblo? Te reconocemos de nuevo, ven y te traigo. Entonces, David estaba en Mahanaim, aún no llega a Jerusalén. Está en Mahanaim y lo que dice el pueblo en Israel se comienza a decir, bueno, ¿qué hacemos? Y al parecer Judá son los que toman, como decir, la posta para traerle primero a David. ¿De acuerdo? Eso básicamente. Dice, se me olvidó una hoja. Ok, el 15. Volvió pues el rey y vino hasta el Jordán, y Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán. Y Simei, hijo de Gera, ¿se acuerdan ustedes quién era Simei? Sí. El que le insultaba y le lanzaba piedras y todo. Hijo de Benjamín, que era de Bahurim, se dio prisa y descendiendo con los hombres de Judá a recibir al rey. Descendió al rey. Con él venían 1000 hombres de Benjamín. Asimismo, Siba, criado de la casa de Saúl, con sus 15 hijos y sus 20 siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey. Y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que a él le pareciera. Entonces Simei, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán. Y dijo al rey, no me culpe mi señor de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón. Porque yo tu siervo reconozco haber pecado y he venido hoy el primero de toda la casa de José para descender a recibir a mi señor el rey. Respondió Abisai, hijo de Sarbia, y dijo, ¿no ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido del Señor? David entonces dijo, ¿qué tengo yo con ustedes, hijos de Sarbia, para que hoy me sean adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. Y dijo el rey a Simei, no morirás, y el rey se lo juró. ¿Vale? Entonces aquí, como se ve, se está volviendo de Mahanaim, cruza el Jordán y le salen a recibir los de Judá.
¿ya? Y entre ellos sale a adelantarse Simei, ¿ya? Y sale Simei como un representante de Benjamín. Simei era benjaminita porque era familiar de Saúl, ¿ya? Y cuando aquí dice que hemos salido todos los de José, ¿no es cierto? Ya en el 20, que dice salió toda la casa de José, significa que él venía trayendo a un montón de la gente de los de Israel. O sea, venía él no solo como representante de Efraín, sino como una, digamos, como representante de una agrupación de las tribus. Entonces, como que ellos vinieron y estaban ahí. ¿De acuerdo? Eso. Sin embargo, él venía para pedir perdón por su vida y los hijos de Sarbia les decían, mátale a este, ahora sí ya puedes matarle, ¿no? Dice, lo mato, señor, lo mato. No, no lo mates, y le jura y le dice, tú no morirás. ¿Ya? Sin embargo, acordémonos que cuando David ya muere, antes de morir, le dice a Salomón, este me injurió, acábalo. ¿Ya? Y lo mismo con Joab, que aquí ya le removió del cargo. Le puso a Amasa. ¿Por qué le puso más? Amasa era el general de Absalón. ¿Pero y por qué? Porque Joab no era muy renuente y él siempre buscaba a él estar en el puesto. Pero la masa no le había traicionado a David. ¿O A no? Amasa no, porque Amasa fue el general de Absalón. Por eso. Por eso. Pero no fue traidor. No fue traidor. No, el traidor era Absalón. Era como, por ejemplo, el Abner con Isbaal. ¿Ya? Ah, ¿Y qué pasó? Y claro, el malo era el rey, el otro era un muy general. ya. ¿Y quién fue el encargado de todo esto? El mismo Joab. El mismo Joab fue el que mató a Abner y fue el que mató al Absalón cuando el rey dijo no. ¿Ya? Fíjense ustedes. Entonces, por todo eso le remueve del cargo. Y sin embargo, después cuando ya David está por morir, le ordena también a Salomón que se encargue, o sea, los aniquile, tanto a Joab como a este Simei. Y una de las primeras obras como rey que hace Salomón es acabar con la vida de estos. Entre otros. ¿Pero y por qué no acabó con ellos, David? Por honor, porque como le dice aquí, básicamente ahorita no gano nada matándole uno más. Ahorita ya soy rey y no conviene matarlo. Yo te juro que yo no te voy a matar. Pues yo no, pero... Yo no te voy a matar. Yo no. Otros sí. Ajá, exacto. Yo no te voy a matar. Ya, eso básicamente. Después sale Mefiboset, y esto ya lo habíamos leído hace tiempo, ¿no? Cuando leímos lo de Mefiboset. Sí. Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día en el que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Entonces, esta forma en cómo Mefiboset se presenta, andrajosa por así decirlo, es una forma de solidaridad con David. De decirle, mira, desde que tú te fuiste yo estoy en duelo. ¿Ya? Y dice, luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo, Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió, rey mío, señor, mi siervo me engañó porque tu siervo había dicho, enalbárname un asno y montaré en él e iré al rey porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. O sea, le ha mentido. ¿Ya? Porque acuérdense que cuando sale, le dice aquí está todo esto y el otro está pensando ya en proclamarse rey, cuando David huye. ¿No? Y le dice, pero mi señor el rey es como un ángel de Dios, haz pues todo lo que bien te parezca. Porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Y el rey le dijo, ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba se dividan las tierras. Y Mefiboset dijo al rey, deja que él las tome todas, porque mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. ¿Ya? Esto es un preludio de lo que se llamaría después de una solución salomónica. Ante la duda parto el guagua. ¿Ya? Entonces aquí no se tenía certeza, y fíjense, esto es básicamente un ante la duda. Entonces aquí hay un principio, si se quiere. Ante la duda, miti miti. ¿Ya? Porque aquí cuál era la duda, ¿no? Aquí cuál era la cosa. El uno decía, ¿no? O sea, Siba, el siervo decía, este se está autoproclamando rey, yo te ayudo a vos. Cuando ya regresa, el Mefiboset le dice, él me engañó, yo sí quería ir. Ahora, ¿a quién le creo? Claro, pues sí. Y a la final eso determinaba con quién se quedaban las cosas. Claro. Entonces, ante la duda, miti miti, ya está. ¿Por qué Mefiboset entonces termina dándole todo? Porque él se siente indigno y él lo que quiere es tenerle el favor del rey. Y eso es una forma de jurarle lealtad al rey. Decirle, yo renunciando a todas las tierras pierdo todos los derechos y si se quiere, ¿cómo se dice? Aspiraciones siquiera al trono. Entonces, sin tener tierras, yo renuncio a todo eso y soy leal a vos.
Eso es lo que le está diciendo. No se dice que esto haya sido aceptado porque la decisión del rey fue miti-miti. ¿Ya? En todo caso. Y después aparece este Barzilai Galadita, que fue el que vino con sus 3 aliados a darle provisiones al rey antes de la guerra. Barzilai, ¿no? Dice, descendió de Rogelim y pasó el Jordán con el rey para acompañarle al otro lado del Jordán. Era Barzilai muy anciano, de 80 añitos. O sea, ¿ya pasó el tiempo o esa? No, él tenía 80 años. Ah, ¿Ya? Dice, era muy anciano, de 80 años. Y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Mahanaim porque era un hombre muy rico. Y el rey dijo a Barzilai, pasa conmigo y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Pero Barzilai dijo al rey, ¿cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? De edad de 80 años soy este día. ¿Podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no lo es? ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o beba? ¿Oiré más la voz de los cantores o de las cantoras? ¿Para qué pues ha de ser tu siervo una carga para mi señor el rey? ¿Pasará tu siervo un poco más allá del Jordán con el rey? ¿Por qué me ha de dar el rey tan grande recompensa? Yo te ruego que dejes volver a tu siervo y que muera en mi ciudad junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Pero aquí tu siervo Kimam, que pase él con mi señor el rey y haz a él lo que bien te pareciere. Y el rey dijo, pues que pase conmigo Kimam y lo haré y haré yo con él como bien me parezca. Y todo lo que tú pidieres de mí yo lo haré. Y todo el pueblo pasó el Jordán, y luego de que el rey hubo también pasado, el rey besó a Barzilai y lo bendijo, y él se volvió a su casa. Entonces el rey pasó a Gilgal, y con él pasó Kimam, y todo el pueblo de Judá acompañaba al rey, y también la mitad del pueblo de Israel. ¿De acuerdo? Entonces fíjense ustedes, aquí que él está diciendo aquí es algo muy interesante, de que una oferta que es rechazada por este Barzilai. Barzilai era viejo, tenía 80 años, y David le dice, ven, te acojo, vas a ser parte de mi corte real, tú vives de mí, o sea, vas a ser, yo te mantengo. Básicamente ella le dice, no, soy muy viejo, no sé cuántos años más viva, y no voy a poder disfrutarlo. Mejor déjame que muera aquí y llévate a mi siervo Kimam. Este Kimam no se sabe bien quién era. Según los comentaristas, algunos sugieren que sea o bien el hijo o el nieto, y que él sí tenga y goce, digamos, de estos privilegios. Y David lo acepta y se lo va llevando este Kimam. ¿De acuerdo? Eso básicamente. Luego, el 41 dice, he aquí todos los hombres de Israel vinieron al rey y le dijeron, ¿por qué los hombres de Judá, nuestros hermanos, te han llevado y han hecho pasar el Jordán al rey y a su familia y a todos los siervos de David con él? Y todos los hombres de Judá respondieron a todos los de Israel, porque el rey es nuestro pariente. Mas, ¿por qué se enojan ustedes de eso? ¿Hemos nosotros comido algo del rey? ¿Hemos recibido de él algún presente, algún regalo? Entonces respondieron los hombres de Israel y dijeron a los de Judá, nosotros tenemos en el rey 10 partes y en el mismo David más que ustedes. ¿Por qué pues nos han tenido en poco? ¿No hablamos nosotros los primeros respecto de hacer volver a nuestro rey? Y las palabras de los hombres de Judá fueron más duras, más violentas que las de los hombres de Israel. Entonces aquí se anticipa, digamos, esto es básicamente una pugna interna del pueblo, ¿no? De por qué ustedes tienen más derechos sobre el rey, ustedes están queriendo ganarse favores. Los de Judá dicen, no hemos recibido nada. Y los de Israel decían, ellos clamaban que ellos fueron los primeros en poner la moción de hacerle regresar al rey. El asunto es que aquí hay una tensión entre Judá e Israel, ¿ya? Y que siempre hubo, digamos, ¿ya? Y esto es un anticipo para lo que va a ser la revuelta de Seba, que es de lo del capítulo 20. ¿Ya? Esto anticipa la revuelta de Seba. Eso Dios mediante hemos de leer la siguiente semana, ¿ya? Pero para que veamos que aquí esto termina no tan bonito, ¿ya? Aún no termina el tema de la sublevación de Absalón, ¿ya? Esto termina el siguiente capítulo, que ahí sí David ya termina haciendo reformas, pone a la gente que está al frente y todo lo demás, ¿ya? Y aquí lo que se ve es una pugna y un roce entre los de Israel y los de Judá, que eso va a ser lo que se aproveche este Seba para sublevarse contra David, ¿ya? Eso básicamente. Entonces hasta aquí, hasta este capítulo 19, Dios mediante hemos visto, y Dios bendito hemos visto, todo el tema de la sublevación de Absalón. Y fue rey, así que el rey Absalón, que duraría poco, duró muy poco. No encontré el dato de cuánto tiempo, ya, vale la pena decirlo, no encontré, si te debo, te sigo debiendo, pero seguramente habrá sido poco tiempo, tal vez
ni un par de años seguramente, porque no duró mucho. No duró mucho. Ahora, para ese tiempo, independientemente del tiempo que haya durado, que duró, sí fue un evento muy fuerte, o sea, que conmovió todo el reino. Claro, tensión. Que conmovió todo el reino, un cambio de rey, un rey exiliado, gana el rey exiliado, y ahora qué hacemos, traigámosles, pero yo le traje primero y tú como así. Entonces despertó muchas pugnas. Y una vez más, como decía algún comentarista, esto no lo digo yo, algún estudioso lo decía, a la final, si se pudiera, a veces se suele decir que la división del reino después con Roboam fue por el pecado de Roboam y no sé qué. En realidad no, si rastreamos todo, viene del pecado de Betsabé, con Betsabé. Desde ahí viene el tema de las pugnas y todo lo demás. O sea, ese pecado a David, si lo vemos así, que es como un efecto mariposa, que terminó en un montón de cosas y a la larga terminó en la división del reino. Ahora ya hay una pequeña pugna entre las dos casas que después se identificarían como reinos autónomos, los de Israel y los de Judá. Ya vamos a ver cómo se resuelve después, pero desde aquí viene, desde aquí viene este tema. ¿Ya? Y todo comenzó por el pecado de David con Betsabé. ¿Ya? En todo caso, hasta aquí el rey ha sido restituido, tiene el respaldo del pueblo y va llegando a Jerusalén. ¿Ya? La siguiente semana vemos cómo termina toda esta historia. ¿Sí? Por eso básicamente. No sé si tenemos alguna pregunta, algún comentario, para que veamos cómo es que esta cuestión de Absalón, nosotros por lo general solo tenemos en mente el tema de que murió ahorcado, que murió ahí o alguna cosa, o de que hizo este espectáculo, por así decirlo, con las concubinas de David. Pero fue mucho más potente y hay muchos personajes que no vale la pena perder de vista. O sea, por ejemplo, este Usai, que como ahora vemos por qué les decía, ¿no? Si él no les aconsejaba que se demoren y todo lo demás no retrasaba, otra hubiera sido la historia. También el mismo Joab, que es aunque un semi-antagonista, también es importante, ¿ya? Y este mismo Amasa, ¿ya? Van a ver incluso que Joab después tiene un conflicto con Amasa, también, ¿sí? Entonces Joab es muy a lo suyo, juega muy así. O sea, él quería, o sea, las ideas que él tenía, quería que el rey las haga. Exacto. O sea, y era como un sicario, o sea, él quería la muerte, él quería... Ujú, En cambio, era un hombre David muy no, violento. David iba con la paz, iba mediando, en cambio él quería matar directamente al Sí, rey. no necesariamente. David era un poco más estratégico. En cambio, el otro era más pasional. Exactamente. Entonces, si le mato y ya, y no importa, Sí, y después ya nos defendemos y todo. En cambio, David, no, espérate, Claro. ¿por qué le matas? Sí, sí. Ya. Entonces, eso básicamente. Entonces, no nos olvidemos de estas historias. Y que al final, después de esto, se entiende mucho. Acuérdense que aquí estamos viendo unos eventos muy trágicos, muy trágicos y muy fuertes. O sea, imagínense la muerte, que no sé qué, que el que se muere ahí ahorcado, que una mini guerra civil y todo lo demás. O sea, pero es una cosa horrible. Y digamos, sí nos tranquiliza a nosotros ya como lectores el hecho de que, digamos, bueno, en medio de todo esto, Dios estaba detrás. O sea, esto en medio de todo era una cosa porque Absalón lo que estaba haciendo era un error y tocaba, digamos, castigarle de alguna manera Absalón y tal. Ahora, luego ya como muere y demás, no se dice, la Biblia no lo dice, y esto fue porque Dios así lo quiso, alguna cosa, tal. Seguramente el fin de Absalón hubiera sido otro, hubiera sido un juicio, alguna cosa así, si hubiera sido normal, si hubiera seguido la historia de su curso, pero no lo fue. En todo caso, vemos como igual David en algunas partes también fracasa en este tema de hacer justicia. Si ya dijo que no, y el otro va y lo hace y todo lo demás, entonces es una cosa así como de que todo queda como irresoluto en el aire. A la final, el que viene a cerrar muchos de estos capítulos es justamente Salomón. Porque con Salomón se acaba, digamos, esta cadena de muertes irresolutas. Porque si ustedes se fijan, comenzó con el pecado de David, ¿no es cierto? Después de eso viene el tema de Amnón, que abusa de Tamar. Después Absalón le mata a Tamar, a Amnón, ¿cierto? Absalón se subleva y Joab le mata, ¿cierto? Y ahí queda una muerte en el aire. Entonces, ¿quién es el que cierra ese capítulo? Salomón, matando a Joab. Y ahí muere. Sí, lo vemos. Pero la de la sublevación. Y lo de la sublevación, claro. O sea, eso todavía aún no vemos cómo se acaba. Sí, va a estar en la casa de... Claro, y eso siempre va a haber, exacto. Y ahí ya lo hubo. Otra pregunta, ¿no podían ser juzgados los 10 que mataron a aquella persona? No, no porque se necesitaba saber quién le mató. Y al haber sido algunos,
Claro, no se sabía quién. Y no era como, bueno, como todos le atacaron, No. Mm. no se podía. ¿Y Barcilameo qué papel ocupa en esta historia que no entendí mucho acerca de eso? ¿Quién? Barcilameo, un nombre Bar- así dijiste. Barzillai. Es un Mm. aliado de David. Barzillai es un aliado de David que le brinda provisiones al rey. Pero él. Adita. O sea, no es. Era de la región de Galad, pero seguramente se asentó en Galad, pero por el nombre se sabe que puede ser más bien eh, arameo, por el nombre, porque Bar Silai significa hijo de Silai, así como en el Nuevo Testamento hay un Bartimeo, ya que es hijo de Timeo, ¿ya? O Bernabé, es Bar Nahma, el hijo de la consolación, ¿ya? Entonces, Bar es muy arameo, entonces Bar Silai es un nombre arameo y seguramente era una persona que emigró, y como dice el relato, era una persona muy rica. Tenía mucho dinero el hombre. Y era un aliado de David. Eso. Una pregunta. Yo tengo dos preguntas. Sí, por favor. ¿Qué edad tenía David para esta época, más o menos? Una. Y la otra es, mm, eh, esto de los dos mensajeros que llevan la noticia a David. ¿Eso fue misericordia de Dios? Diría yo, no sé, para prepararle o que no sé cómo entendería eso. Bueno, primero sobre la edad, muy buena pregunta. Sobre la edad no se sabe muy bien a ciencia cierta qué edad tendría, pero se entiende que ya es un David no tan joven. Como David murió de 70 años, hagan cuenta que tendría sus 50 por ahí. O sea, ya no era una persona que estaba ¿qué sería? En su mejor momento. Entonces ya estaba en sus 50 años, acuérdense. Entonces, 50 por ahí, digamos, no estaba tan viejo tampoco, pero eso. Eso por cuanto a la edad. Y lo segundo de los dos mensajeros, no sé si se trata un tema de misericordia sino, como tal, sino un tema más bien de que le salió mal digamos, la estrategia a Joab, porque Joab no quería que se entere el rey ese rato. Entonces, este sacerdote del que le dice, el Ahimaaz, le dice, no, yo quiero ir a avisar al rey, tiene que saber el rey. Y él dice, no, ¿para qué te vas a ir si te va a ir mal? No, no te vayas. Mejor enviamos del etíope. Y le dice, no, con todo y que se vaya él, yo tengo que ir a decirle la cuestión. También por un tema de fidelidad, digamos, entre los sacerdotes con David, porque eran los informantes directos. Entonces, de eso más que nada. Entonces, ahí más se sentía con una responsabilidad de informar las cosas a David. Era la labor, básicamente. Y seguramente sí fue un tema de aplacar el golpe. Quizá eso, pero tal vez no como lo más importante, sino como ya un efecto secundario, quizá por así decirlo. Es decir, porque el que llegó primero se nota que se esforzó por ganarle al etíope, ¿no? Ujú. Claro, exactamente. Sí. Toma un atajo y todo. Así es. Claro. Ujú, bien, gracias. Gracias, Anita. ¿Quizá alguien más? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Y una pregunta. El Aitofel podría ser como un paralelo con Judas y la traición que hizo Jesús. Esa es una. Y la otra, también hay unos salmos que mencionan que posiblemente escribió David por la traición que recibió de Aitofel. No sé si se podría decir que sí. Por ejemplo, el Salmo 55, ¿Qué dice? donde dice, porque no es un enemigo el que me reprocha, sino tú, hombre, bueno, ahí dice unas cosas, sino tú, hombre, que eres mi igual, mi compañero, mi íntimo amigo, juntos andábamos en la casa de Dios, nos reuníamos. O en el 41, que es justo el versículo que menciona Jesús con el Salmo 41 que menciona Jesús con el Judas, que dice, aún mi amigo íntimo en quien yo confiaba, el que comía de mi pan, contra mí ha levantado su carcañal. Entonces, como que se menciona que a mi íntimo le traicionó. Se sintió traicionado. Puede ser que sí, aunque hay otra explicación, digamos. Lo que pasa es que este Aitofel no queda claro bien de dónde viene. Entonces hay algunos que proponen que Aitofel era el papá de Betsabé, el abuelo de Sí, Betsabé. el abuelito. Era el abuelo de Betsabé y por eso tenía una pica personal con David, porque le mató al cuñado y todo lo demás, y hizo todo y tal. Entonces el Aitofel parece que, según se explica, era eso. Pero igual la genealogía de Aitofel es media confusa.
Entonces no es tan. Y además no aparece en la historia sino hasta ahora. No se le retrata como alguien, digamos, de la corte de David o algo así. Puede haber sido. Porque dice que la palabra era como que hablaba Dios mismo. Sí, pero eso pero eso con Absalón. Y también con David. El asunto es que quiere decir que es una frase idiomática, digamos, ¿no? Quiere decir que eso era tomado como profético, como con autoridad, básicamente. Entonces, al parecer sí. Al parecer sí. Puede ser que sea este Itofel. Puede ser que sea este Itofel, sí. No se lo descarta. Ajá. ¿Alguien más? De pronto, alguna otra pregunta, algún otro comentario? Ah, lo de Judas. Sí, Porque se ahorca. porque se ahorca. Puede ser, aunque digamos de este no se ahorca digamos por la traición, sino este se ahorca porque no le salió, exacto, porque le falló. En cambio Judas se ahorca seguramente más bien por el sentimiento de traición. Es Este que no, este Judas en sí era un poco materialista, por lo cual podría creer que ya no tenía un perdón. no tanto eso, no tanto eso, sino que más bien él decía, bueno, pues aquí ya se sabe que, que David va a ganar y yo fui el que orquestó todo esto, entonces aquí sí o sí voy a morir. Prefiero morir Prefiero propias morir en manos mi que propia caer mano, en exactamente. Entonces, verse débil. y se ahorca, se cuelga. Eso básicamente. Entonces, sí, eso con este Itofel. ¿Sí? Eso. Entonces, quizá tenemos algún otro comentario, otra pregunta. ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Por ahí? Entonces, si no hay, creo que podemos ir terminando la... No, yo levanté. Podemos ir terminando la grabación por ahí. Bendito Dios.